está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Bueno, seguimos en este tiempo tan especial que para nosotros es muy especial y muy importante, ¿no? Porque estamos llegando directamente allí a tu casa y compartiendo este tiempo tan hermoso a través de la palabra de Dios. Por eso queremos alentarte porque Dios nos ha dado una palabra y queremos compartirla con vos en la importancia de conocer la palabra de Dios y creer a su palabra, ¿no? Esa importancia, lo que desata conocer y creer la palabra de Dios. Y hoy tenemos la historia de alguien que salió a pescar, que volvió con sus redes vacías, pero al oír la palabra de Dios y creer a su palabra, vino un cambio rotundo. Por eso quiero que te quedes y puedas ver y creer a la palabra y allí recibir los resultados o los beneficios de esa fe que se desata a través de la palabra de Dios. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Porque creo que hay muchas personas del otro lado que se encuentran de la misma manera. Muchas personas que han confiado su vida a diferentes cosas. Y entonces confían su vida y esperan resultados. Y es interesante esto, ¿no? Hablábamos del hecho de, y esto es para lo que nos están viendo a través de las imágenes, ¿no? El hecho de que cuando uno compra un artículo, lo primero que hace trata de que tenga garantía y si es posible por un buen tiempo. Pero cuando llega el momento de que ese artículo hay que repararlo, muchas personas dicen, no, me queda muy lejos, voy a ir acá a lo de Pepe. Pepe anda bien, Pepe. Algo sabe, dice. Entonces entregan ese artículo que estaba tan bueno y Pepe lo hace pipa, lo hace pedacitos. Y ya no más, perdón si hay algún Pepe que se dedica a reparar allá afuera, pero quiero decir esto, ¿no? Tenemos que ir a quien fabricó y eso nos garantiza que el artefacto va a volver a andar como tiene que ser. Cuando el hombre anda en la vida buscando la salida de un mundo espiritual que lo agobia. Mire, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra personas, porque a veces tenemos, por supuesto, conflictos contra nuestros iguales, hay diferencias, cosas, y a veces hasta no nos damos cuenta y se arman discusiones y pleitos y peleas, que uno dice, wow, ¿cómo nació esto? Y nació cuando uno se pone a ver de la nada, y empiezan a pasar años, sin hablarse años, sin dirigirse la palabra, gente que trata de perjudicar al otro porque algo cargó en su corazón y ahora los lleva y eso de alguna manera lo mantiene vivo hasta que vea a su enemigo que realmente cae por tierra o le pasa lo peor y dice, viste, al fin recibió. Dios no castiga ni con látigo ni ¿cómo es? ¿Cómo dice el dicho? ¿Nadie lo sabe ese dicho? Con rebenque, ¿no? No sé, dice, eso le pasó porque Dios, digo yo, mire, si Dios tendría que juzgarnos a todo como el hombre juzga, ¿cómo andaríamos? Seríamos chicharrones caminando, ¿sí? Pero sin embargo Dios es amor. Decirle a que tener al lado tuyo, Dios es amor. Dios es amor. Y Dios mira en nosotros la obra terminada. Yo me imagino que alguien que fabrica y que inventa y fabrica algún artefacto y de repente lo saca al mercado y ve que está teniendo éxito, yo me imagino que cuando le viene algo con alguna falla, no solamente mejora ese, sino que mejora todo lo otro, ¿verdad? Todos los otros equipos. Y si esto falló, lo voy a... Y creo que la mejor satisfacción para alguien que trae algo al mercado es que el producto sea un producto deseado. ¿Me está entendiendo? Pero ni que hablar de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que él viviera y reinara en la tierra y sea todo armónico.
Pero hizo al hombre con la capacidad de elegir. ¿Con qué capacidad? La de elegir. Dios nos hizo con la capacidad de elegir. Dios no hizo robot. Me llama mucho la atención los muñequitos que andan por ahí, ¿vio esos muñequitos? Y a veces pensamos que Dios quiere eso de nosotros, que estemos todo el tiempo así. Y que vivamos adentro de una burbuja. Tenemos una vida por delante, ¿cuántos dicen amén? Tenemos adversidades por delante. Porque ser hijo de Dios y ser creyente en Cristo Jesús nos garantiza vida eterna. Pero dice, Jesús nos advierte lo siguiente, dice, en el mundo, ¿qué vamos a hallar? Tesoros, dice. Aflicciones. ¿A cuánto le gustan las aflicciones? A ninguno. Pero dice la Biblia, en el mundo hallaréis aflicción, pero dice algo hermoso, no temas. Yo he vencido al mundo. No temas. Una cosa es andar por la vida con aflicciones y querer de alguna manera derribarlas o de alguna manera disiparlas de nuestra vida, nosotros, con nuestra fuerza. Y otra cosa es dejar que Dios obre a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me decían, los compañeros de trabajo me decían, cuando estábamos y llegaba el día del cobro y era el día más deprimente, ese día todos los jefes se escondían por cualquier lado, ningún jefe aparecía, porque algunos hasta tenían ganas de saltarle al cuello reclamándole, era un día gris. Y uno que confía en el Señor, alababa al Señor, ¿no? No se ponía a cantar corito porque irritaría a muchos, pero estaba feliz, o sea, era un día normal. Y ellos se acercaban y decían, ¿cómo puede ser? A ver, explícame. ¿Cómo puede ser que vos y yo ganamos lo mismo y mirá vos cómo estás y mirá yo? Y yo me reía, ¿no? Porque realmente uno ve el respaldo divino. Pero me daba risa el hecho de esto, ¿no? De que el hombre confía en su fuerza y el hombre cree que si puede generar más va a estar mejor y que de alguna manera se puede autosuplir. ¿Alguien me está escuchando? Y entonces solamente el hombre, me he dado cuenta con estos tantos años en el camino del Señor, me he dado cuenta que el hombre solamente mira hacia arriba cuando llegó abajo. Nunca antes. Antes, mientras todas las cosas están bien, hay una frasecita que es muy común. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Y esa autosuficiencia lleva a privarnos de un Dios maravilloso, que está dispuesto a sorprendernos cada día. Pero si en este tiempo estás pasando por un momento difícil, un momento crucial, un momento donde humanamente las cosas se te escaparon, bueno, ponete contento, porque esto es el mejor momento donde puedas conocer el amor y el poder de Dios. Porque ahora entonces, con un corazón sincero le decís a Dios, acá estoy. Si es verdad que existís, si es verdad lo que dice este predicador, si es verdad lo que dice la palabra tuya, entonces yo quiero conocerte. Yo quiero recibirte, yo quiero que haya un cambio en mi vida, yo quiero ver qué es lo que pasa conmigo si yo me entrego a ti. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios dice que a toda persona que se acerca a Él creyendo que Él existe, dice que la premia. Y le da un premio, un galardón, dice. Entonces lo primero que uno recibe, ¿sabe cuál es el primer regalo que Dios te da? Se llama así, paz. ¿Cómo se llama? Paz. Cuando uno le da el corazón a Jesús, lo primero que recibe es paz. Y cuando uno recibe esa paz que Dios te da, no tiene nada que ver con algo parecido que inventó el hombre, que se venden en tabletas en las farmacias. En la farmacia uno puede ir con un maletín bien grande y decir, deme toda la paz que tenga. ¿Y qué le va a dar el farmacéutico? Le va a dar algo que lo va a dejar anestesiado, pero que no tiene nada que ver con la paz. Porque la paz no es que usted esté todo el día anestesiado o digamos dormido, dopado. Sino que la paz es cuando uno tiene un problema y lo enfrenta, porque fuimos llamados a enfrentar ese problema, pero lo enfrenta ahora con la guía del poder de Dios. Lo enfrenta ahora sin miedo porque sabe que está Jesús de tu lado. Yo estaré con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin. Cuando uno le da el corazón a Jesús ya no tiene que enfrentar las situaciones de la vida solo, sino que ahora tiene paz porque sabe que ya uno no pelea, pelea a Dios por nosotros. Uno enfrenta. Yo me apasiona en el Antiguo Testamento, viene un momento donde venía
ejército tremendo en contra del pueblo de Dios, y la orden de Dios no fue que se quédense tranquilos, sino que vayan, desciendan, pónganse enfrente y ahí sí quédense tranquilos. ¡Wow! Lo ideal hubiera sido que, bueno, ustedes quédense ahí, y entonces todo el pueblo estaba ahí atrás así, ¿no? Mirando a ver lo que hacía Dios. Sin embargo, Dios le mandó a que esa confianza se aumentara. ¿Y de qué manera? De la manera de salir y enfrentar la vida. Hay mucha gente que quiere a través de la religión o a través de buscar a Dios evadir las cosas que Dios nos llamó a enfrentar. Decirle que tenés al lado, Dios te llamó a enfrentar la vida. Pero no solo, ni sola, sino con Él. Y entonces ahí viene el cambio. Entonces la pregunta es, ¿cuántos quieren un cambio en su vida? Usted que está a la distancia, ¿quiere un cambio en su vida? Si quiere un cambio en su vida, entonces este es el momento. ¿Y cómo se recibe ese cambio? A través de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y decir lo que de alguna manera la palabra de hoy nos va a estar mostrando, ¿no? Decir, ahora ya no camino por la vida como a mí me parece, ni hago las cosas que a mí me parece, sino que ahora voy a buscar de conocer y dejarme guiar por Dios. Y cuando uno se deja guiar por Dios, tiene un destino asegurado. ¿Amén? ¿Cuál es el destino? A ver, que la salud mejore, que las cosas te vayan bien, que si tenés problemas económicos se te arreglen, que si tenés problemas familiar se arreglen también. ¿Cuál es el destino del creyente en Cristo Jesús? ¿Alguien lo sabe? El destino del creyente en Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús. El destino está más allá de la muerte, sabiendo que no solamente Dios va a ayudarte a enfrentar los problemas de la vida, sino que la promesa más maravillosa y más poderosa que puedes recibir es que a partir del momento que Jesús entra a tu corazón, tenemos vida eterna. Primero tenemos paz para con Dios y el fruto es vida eterna. Y luego ya la vida uno la ve con otros ojos. Y entonces ya uno empieza a ver la vida de otra manera y ya empieza a ver que se empiezan a ir los enemigos. Y cuando uno empieza a ver que se van los enemigos, finalmente le quedan dos enemigos. ¿Cuántos quieren saber quiénes son esos dos enemigos? El primero, haga así, mire, tóquese acá. El primero es usted mismo. Ese es el primer enemigo. El hombre quiere tener autodependencia. El hombre no quiere compromiso con nada. El hombre quiere manejar su vida, ¿sí o no? A ver, ¿a cuánto le gusta que le manejen la vida? Ay, ¿cómo se atreve? ¿Cómo me va a manejar la vida usted a mí? No, yo no. El hombre quiere manejar su vida, quiere tomar decisiones. El hombre se acerca, cuando se acerca a Dios, dice, bueno, Dios, ¿cómo te va? Acá traje la listita, es un poquito larga, extensa, pero tengo algunos proyectos y cosas. Así que Dios, acá está, espero pronta respuesta. Y por supuesto que la respuesta tiene que ser, ¿cómo tiene que ser la respuesta? Sí, ya, sí. Así es el ser humano. Pero cuando uno empieza a entender que ahora no vive uno, sino que vive Dios en uno, ya entonces empieza a buscar la guía de Dios, y en buscar la guía de Dios, uno empieza a consultarle a Dios a través de la oración. ¿Cuántos saben lo que es la oración? La oración no es un ruego repetitivo. La oración es hablar con Dios. Hablar. Entonces uno se acerca y habla con Dios y dice, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué puedo hacer para que tú te glorifiques cada día en mí? Y empieza un diálogo con Dios. Y entonces Dios empieza a responder. ¿Y cómo responde Dios? Por supuesto, a través de su palabra. Y cuando uno viene con un proyecto, yo siempre digo que hay tres formas de contestar, ¿no? La primera que todos queremos escuchar, ¿cuál era? Sí. Le llevo lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero que Dios haga en mi vida, y que Él me diga sí. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de Poder y Milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Exaltado,
La segunda respuesta, que es bastante complicada, muy complicada, es una palabrita un poquito más larga. Dice, espera. ¿Cuál es la segunda respuesta? No queremos esperar. ¿A cuánto le gusta esperar el cole? Cuando está en la estación y nos viene el tren. ¿Cuánto le gusta esperar? Dice, qué linda las vías, dice así. Este tren que siempre es lo mismo. ¿No? Y nos enojamos, nos pone mal. El momento de esperar es un momento donde uno tiene que madurar, ¿no? Madura ahí, ¿no? Espera, ¿no? Es como cuando uno tiene sembrado algo, ¿no? Un zapallo, ¿no? Los zapallos, ¿ves? Cuando salen y los cuelgan ahí en el tejido y uno va y los toca y dice, ya estará, ya se le secó la florcita de la punta y lo toca y lo abraza y quiere, ¿sí? Y uno tiene que esperar porque si lo corta verde, echa a perder la cosecha. Entonces la segunda cosa que cuando venimos a Dios, Él nos dice, espera. Y muchos nos resisten. Y entonces como Dios le dijo, espérese, no, listo, chao, nos vemos, ¿eh? Yo tengo un atajo, yo tengo otra salida. Seguro que estás ocupado con los negritos de allá y cómo vas a atender este negrito de acá. Así que, chao. O sea, no lo dicen así, pero sus actitudes lo dicen así. Y se va a la vida y vuelve a tomar decisiones por sí mismo y vuelve a fracasar como fracasó al principio, cuando estaba lejos de Dios. Y después viene una respuesta, ya le dije dos, vendría a ser esta la tercera, que no nos gusta, pero yo creo que es la mejor. Para mí es la mejor. Porque viene una respuesta que es así, una palabrita muy corta, dice, no. Entonces uno viene a Dios y Dios dice, no. ¿Y qué hace uno? Como cuando uno era chico. Se da media vuelta y se va llorando un río. No más Dios, no más Dios. Así dice. Se enoja, dice, no, pero ¿cómo me va a decir no? ¿Qué se piensa Dios? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y cuando Dios dice no, ¿sabe por qué dice no? Porque Él tiene algo mejor. Porque Él tiene algo mejor. Así que si recibiste un no de Dios, no tomes la reacción de alguien que no conoce a Dios. Espera en Dios. Dios siempre tiene algo mejor. En todos los ámbitos de la vida, Dios tiene algo mejor. Entonces, tenemos que aprender a conocer y a oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que es muy interesante esto porque Dios está esperando que un pueblo se atreva a creerlo. Un pueblo, un solo pueblo. No hay banderas ni religiosas de ningún índole. Dios no es religión, Dios es relación. Y cuando Dios encuentra un hombre o una mujer que se relaciona con Él, ahí viene cuando la Biblia dice que Él va a venir a buscar a los que hagan la voluntad de su Padre. Que Jesús va a venir a buscar a aquellos que hagan la voluntad de su Padre. Entonces, tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios para aplicarla a nuestra vida y para tener un éxito, y nuestro éxito es eterno. ¿Cómo es nuestro éxito? Eterno. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Es una hermosa palabra. Efesios capítulo 2. A partir del versículo 1. Cuando lo encontró, y para los que están a la distancia, es importante, como siempre lo alentamos, a que tome su Biblia. Efesios está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas de Pablo hacia los Efesios. Capítulo 2, ¿lo encontró? Y a partir del versículo 1 vamos a leer algunos versículos. Dice, y Él os dio, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. ¿Cuándo? En otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme, y acá viene un personaje que está, conforme a qué dice, al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera con quién, ¿a dónde? En los hijos de desobediencia. ¿Cómo se llama ese príncipe?
Satanás, el diablo. ¿Se acuerda que al principio hablábamos de que hay dos reinos? El reino de los cielos, donde gobierna Dios, y el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás, por un tiempo. Porque cuando venga el momento del juicio final, Satanás va a donde está preparado un lugar para él, que es el lago de fuego, donde jamás se apaga y donde va a estar eternamente condenado en ese lugar. Pero la advertencia es que ahí va a ir Satanás, todos sus demonios y todas las personas que resistan el mensaje de salvación, que no acepten a Cristo y no quieran saber nada con Dios, sencillamente ellos mismos están decidiendo a ir a ese lugar. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo, aquellos que buscamos a Dios, nosotros tenemos una parte en el reino de los cielos, juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira. Interesante, ¿no? Lo mismo que los demás. O sea que cuando estábamos en el mundo éramos hijos de ira. Ahora ya no más, ¿verdad? Mire al que tiene al lado, mire la cara de buenito y de buenita que tiene. Ya no más. Ahora ya no gobierna la ira. Ahora ya el espíritu que gobierna a los desobedientes no nos puede gobernar a nosotros, porque somos hijos de Dios. Amén. Y dice, versículo 4, pero Dios, que es, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio, ¿qué cosa? Vida, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy, ¿qué dice? Salvo por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es un regalo de Dios o es un don de Dios. Dice versículo 9, no por obra, para que nadie, ¿qué pasa? Se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, y acá dice algo hermoso, las cuales Dios, ¿qué hizo? Preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella, y eso es palabra de Dios. Y aquí vemos la promesa para aquel que abre su corazón a Jesús. Lo primero que Dios nos promete es un camino nuevo. Hoy hablábamos de que, a la mañana decíamos que si tendría que tener un título, esto se llamaría, el título sería Entrando a la autopista de Dios, saliendo de la ruta de Satanás. Y es interesante, ¿no? Hablábamos esta mañana de la importancia de ir de un camino que tenga señales. Es importante, por eso es bueno cuando uno viene y se encuentra con Dios, algo pasa dentro tuyo. Algo que uno no puede explicarlo, no se puede decir con palabras qué es lo que recibe el hombre cuando abre su corazón a Jesús. Pero hay algo en el mundo espiritual que se corta y uno empieza a ver la vida de otra manera. Uno empieza a ver advertencias de parte de Dios. Y ahora viene a tu corazón una palabra de parte de Dios que cuando vas a hacer algo que no corresponde, que ofende a Dios, dentro de tu corazón es como que se enciende algo y te dice, no, ya vos no sos más de acá. Ya vos no podés seguir viviendo bajo este espíritu. Ahora sos mío. Ahora sos mía. Y entonces hay uno, dice, algunos le dicen conciencia. ¿No? ¿Vio cuando alguien hace algo malo? Este es un inconsciente. ¿Cómo no pensó en los resultados de lo malo que iba a proceder? Bueno, los que son hijos de ira y los que están en un espíritu de desobediencia, lo ven normal, todo el mundo ve normal. Hoy, muy tristemente, vemos que la sociedad, o gran parte de la sociedad, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y entonces cuando uno se para a hablar de valores, cuando uno se para a hablar de Dios, cambia eso, saca eso. Poneme a, ya sabe a quién, dice, ese que está ahí.
aparece un caño, ¿cómo se llama? Cromado, un caño cromado, y algunas chicas que les agarró un viento muy grande y se le perdieron las ropas. Sacame a ese que está ahí hablando, no sé de qué cosa, no me interesa. Así dice el ser humano que está bajo el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia. Porque todo el mundo lo hace, es normal, porque está bien. No puede ser uno tan anticuado, ya la sociedad está moderna. Y uno va por la calle y ve criaturas vestidas como personas grandes, cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios estableció para la familia, hogares destruidos, el principio de la familia devastado. Y ahí viene cuando alguien se para a hablar de todo esto y dice, no, sácame eso. Dice que antes andábamos en ese espíritu, antes andábamos por ese camino viviendo una mala vida y muertos en delitos y en pecados. Pero ahora cuando viene Cristo nos muestra un panorama diferente y nos empieza a hablar a través de su palabra y nos empieza a advertir. Y como decía esta mañana, cuando uno toma una ruta y está bien marcada, bien señalizada, uno anda seguro. ¿Cómo anda? Seguro, porque sabe que la ruta te advierte una curva, una contracurva, en tanta velocidad, porque si uno va a la velocidad correcta, si aparece algún inconveniente, va a poder reaccionar y va a poder salvar su vida. Y entonces venimos al camino del Señor, pero muchas veces venimos al camino del Señor, pero no queremos respetar las señales. Y si usted ha viajado como el que le habla, cuando uno no respeta las señales, ¿qué sucede? Es una infracción, y la infracción, ¿qué pasa? Se paga. Cuando decidimos servir al Señor, Dios nos salva y nos da una nueva vida, pero si no respetamos sus señales, si no caminamos en su camino, si andamos infringiendo la ley, indiscutiblemente vamos a tener consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante saber que Dios nos llamó a ser personas sabias. ¿Sí o no? El libro de los Proverbios dice que cuando uno se junta con necio se convierte en sabio. Cuando uno se junta con necio, ¿cómo termina? Y cuando uno se junta con sabios, ¿cómo termina? Entonces, algo así como rascándose un poquito la cabeza, diga, ¿con quién me estoy juntando? Y con los que me junto, ¿me bendicen? Entonces volvemos de vuelta a lo mismo. Dios sale a nuestro encuentro y nos invita a caminar por un camino nuevo. Nos muestra que hay mucho por hacer, mucho por conquistar. Cuando uno anda por un camino bien señalizado, mire, pueden venir tormentas, pueden venir adversidades, pero uno avanza seguro, porque esas señales están preparadas para aún verlas en momentos de tormentas. Pero cuando uno avanza por la vida en un camino que tiene cero señal, que corre riesgo de muerte. Así es Satanás. Satanás te muestra algo lindo y dice, dale, acelera, y no te dice más allá que hay una curva terrible, y no te dice más allá que hay un pozo terrible, y ahí vas por la vida acelerando. Y hoy hay un pensamiento que es un pensamiento muy humanista, dice, si te gusta y te hace bien, acelera. ¿Sí? Dale para adelante, ¿no? Vos tenés que encontrar tu propia satisfacción. Y entonces el hombre se sube el ego allá bien, yo. Y si entonces vos tenés que disfrutar y tenés que pensar en vos y tenés que, ¿no? Ese levantar el yo de una o de otra manera. Y sin embargo Dios nos enseña que el que quiere ser grande o el que quiere ser el principal, ¿qué tiene que ser? El siervo de los demás. Porque Él que era Dios y se hizo hombre, vino para servir y no para ser servido. Entonces mire qué contracara, ¿no? El mundo enseña que exaltar el yo, la conquista, el exitoso, ¿no? Porque dígame, a ver, ¿cuándo usted ve una película vamos a ver la película Los fracasados de siempre? No, usted ve, o cuando ve usted a alguien que viene con dice, bueno, ahora vamos a mostrar la nueva moda, los nuevos modelos que se van a vestir este año, y ahí salgo yo. No es moda de, ¿cómo se llama?, de tanquecitos. Y vemos gente que es irreal, ¿sí o no? ¿Alguien me está escuchando? Me mira como diciendo, ¿de qué está hablando? Está hablando en chino, pastor.
No, entonces muestran el hombre ideal, muestran la mujer ideal, y parece el mundo de la perfección. Y ahí la gente compra eso y después ve la última ropa y tiene que ir a los lugares esos donde venden las ofertas, no voy a decir nombres. Y tienen que entrar en un cajón que está ahí la oferta del año antepasado y saca algo largo y chupado porque está todo manoseado de todas las 2 temporadas. Bueno, me llevo esto. Y sale con una frustración y un fracaso porque deposita su felicidad en lo que pueda llegar a obtener en la tierra. Cuando uno tiene a Cristo, su felicidad está basada en Cristo Jesús. Y ya no tiene puestos los ojos en las cosas de la tierra, sino las tiene puestos en las cosas de arriba, donde la polilla no puede comerse nada y donde nada se echa a perder. Todo lo que hacemos mirando a Dios y sirviendo a Dios tiene recompensa eterna. ¿Alguien dice amén? Porque ese es el verdadero tesoro del creyente. El verdadero tesoro del creyente es saber que antes anduvimos por caminos que eran caminos de muerte, de delito, pero ahora Dios nos invita a una nueva vida y no nos podemos conformar con venir a una reunión, con escuchar un mensaje a través de la radio, de la tele, con leer un libro o una parte de la Biblia y nada más. No nos podemos conformar con eso, porque nosotros tenemos que saber que este camino es eterno y que a partir del momento que damos el primer paso tenemos toda la vida terrenal por recorrer, pero luego tenemos una eternidad con Dios. Ahora, para no equivocarse en el camino, necesita un buen GPS. ¿Sí o no? Y entonces dice, recalculando, ¿no? Así dice el aparatito. Uno va y dobla donde no tenía que doblar, ¿y qué dice? Recalculando, y te taladra la cabeza diciendo recalculando, y uno lo quiere poner mudo y no sabe cómo. Pero hay un GPS de la vida cristiana que te va a llevar a no equivocarte el camino. Y esto es para aquellos que dicen o hablan a través de la religión o de las diferentes religiones. Y alguien me acercó y me dijo, y pastor, ¿cómo sé yo que usted predica la verdad? ¿Cómo sé que...? Porque hay otros que hablan también de Dios. Hay otros que nos muestran a Dios. ¿Cómo sé que lo suyo es la verdad? Digo, no, lo mío no es la verdad. La Biblia es la verdad. Y cuando uno toma la Biblia como palabra de Dios, precisamente uno tiene que saber que toda la Biblia, alguien dijo, fue escrita por los hombres inspirados por el Espíritu Santo, con algunos cientos y me atrevería a decir miles de años de diferencia, pero que cuando usted la lee ensambla como el reloj más perfecto, porque tiene una inspiración, tiene un solo autor, y es el Espíritu Santo. Y entonces ese maravilloso Espíritu Santo dejó plasmada la palabra de Dios para que nosotros en ella encontremos la dirección hacia dónde vamos. Y con esto termino. ¿Sabe cuánta gente anda en la vida dando vueltas? Y da vueltas y da vueltas. Y tiene cosas que solucionar, enfrentar, acomodar, decisiones que tomar. Da vuelta y da vuelta. Y hasta algunos dicen, no, porque Dios me enseña así o porque Dios me dijo así, cuando su vida, su testimonio es completamente contrario a lo que Dios dice. Entonces, decirle con amor al que tenés al lado, es tiempo de dejar de dar vueltas. Y hay que tomar una decisión, que es creerle a Dios a través de la Biblia y empezar a vivir una vida nueva. Entrar en el camino de Dios. Dice su palabra, este versículo dice así, mire, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es un fin de muerte. Entonces, ¿por qué vas a esperar estar al fondo para poner tus ojos en Dios? ¿Por qué vas a esperar sufrir una tragedia o una circunstancia difícil? Pero hay caminos que al hombre le parecen buenos. No, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie. Yo de mi casa a mi trabajo. Y no tengo tiempo. Gracias que estoy mirando un poco este programa, dirá alguien. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Soy una buena persona, tengo a mis hijos bien crecidos, pero uno no sabe lo que va a pasar mañana. Así me paró un hombre una vez y me dijo, mira, yo te quiero hacer una pregunta, con toda confianza, ¿eh? Este hombre es un hombre con una posición muy buena.
Y me dice, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ustedes los evangélicos tienen algo para lo que estamos bien? ¡Wow! Me sorprendió esa pregunta. Porque cuando yo los escucho, dice, yo lo escucho en la radio, y siempre ustedes le hablan al que está pasando un momento difícil, al que tiene un problema de adicción, al que tiene esto, al que tiene el otro. Dice, pero nunca le hablan a los que estamos bien. Y me quedé pensando. Y la verdad que en cierta parte tenía razón, porque uno alienta a aquellos que están en un momento crucial y que ya han tomado malas decisiones, porque déjame que te recuerde algo. Tu realidad de hoy, esa realidad que te hace sufrir, o que no estás conforme, viene precisamente de tus decisiones de ayer. Cuando uno empieza a tomar decisiones en Dios, tu mañana va a ser bendecido, tu mañana va a ser diferente. Pero es imposible que cambie tu mañana si seguís tomando las mismas decisiones de ayer que te trajeron a estar como estás hoy. Parece un trabalengua, ¿no? Pero ¿se entiende? Ahora lo importante es esto. Este varón me decía esto. Pero luego de observar cómo termina la historia, me di cuenta de que el hombre muchas veces se cree seguro en sus cosas, posesiones o logros personales, títulos. Este hombre ibas a la pared de su lugar y tenía muchos títulos, muchas cosas. Muchos se creen firmes en su fortuna, cuando la Biblia nos enseña algo. Dice que las fortunas o las riquezas tienen alas, que vuelan y se reposan en un lugar o sobre alguien, pero de repente levantan vuelo y se van. Y ese que confiaba en sus riquezas quedó desamparado. Pero observando la historia de este varón, no mucho más adelante, teniendo una familia bien constituida, hijos hermosos, algo pasó y no vino de Dios. Una Jezabel, por decirlo en términos bíblicos, una tercera persona se mete en el camino y entra en una decadencia, entra en una... Y más allá que él decía, me lo merezco porque, claro, era mucho más joven, me lo merezco. Ese egoísmo, ese yo, ese creer que todo estaba bien, llevó a desmerecer la vida de sus hijos. Porque ahí empezaba el calvario para sus hijos y para su familia. Por eso es importante, dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Pero vuelvo de vuelta, y con esto para cerrar, hay mucha gente que anda por la vida dando vueltas, y no toma decisiones. Quiere estar bien con Dios y con lo de abajo. O estás bien con Dios o no. No hay un tercer camino. O le abres tu corazón a Dios y te vuelves a Dios de todo corazón, o no. Sigues adelante con tu vida sin Dios. Yo quiero invitar a los que están aquí que cierren sus ojos y quiero orar por vos que estás a la distancia. Porque sé que Dios tiene lo mejor. Y lo mejor viene de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que están a la distancia. Te pido, Espíritu Santo, que tú obres con poder en favor de esas vidas. Señor, tu palabra es fiel y verdadera y está llegando en este momento. Yo sé, Señor, que hay personas que tienen que tomar una decisión, que están dando vuelta en la vida y que entienden que no avanzan. Pero hoy tú vienes a través de tu palabra a traer esperanza, a traer una vida nueva. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús una vida nueva. Declaro, Padre, que aquellos que se atreven a caminar por tus caminos, Señor, empieza un nuevo tiempo y tú te vas a glorificar de una forma maravillosa. Lo declaro ahora en el nombre de Jesús, que recibas ahora este nuevo tiempo. Que recibas ahora la gracia y la virtud de Dios, el regalo de Dios para caminar en sus caminos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas.
Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. La pelota en la mitad de cancha. Agarro, me paso uno del 1 a 2. Entonces puedo agarrar un jueguito, levanto, tijera, al ángulo. Golazo, buenísimo. Saliste grande. Juan, sí, el gol de mi vida. El gol de mi vida, te digo que te felicito. la abría el ángulo. Buenas, chicos. Hola, Checho, ¿qué pasa? ¿Y esa camiseta? A ver, a ver. La camiseta que me acabo de comprar, original de paquete, firmada por Messi, Xavi, Iniesta, por todo lo de Barça. Y la firma Tampoco. A ver, a ver, es cierto. Original. Veamos si es original. A ver, Made in China. Qué original, Checho, ¿qué es eso? ¿Por qué aparenta la gente, man? No, yo no sé, ¿por qué aparenta la gente? No, la gente tiene, no sé si son complejos, pero no sé qué estoy diciendo. Pero Checho no tiene complejos, ¿verdad? No. Yo quise demostrarles a ustedes para hacerme ahí el más, el que me manda más. Ah, bueno, pero... Me salió mal. Bueno, pero igual las apariencias a veces nos pueden perjudicar. Aparentar cosas, a veces querer parecerse a alguien. Sí, claro. O querer demostrar algo sin serlo. Es como que a veces puede dañar a la persona, ¿no? Sí, claro que sí. Yo pienso que la gente aparenta cosas que no son porque de pronto no tienen una identidad propia, porque no saben quién son ellos mismos. Entonces creo que para poder encajar en un grupo social, en amigos, eso y lo otro, yo pienso que de pronto les toca incurrir a aparentar cosas que no son. O quizás quieren ocultar algo que no quieren demostrar. También. Ocultan la verdad. O sea, aparentan ser algo para que no pasen vergüenza. O para que la gente no vea, ay no, porque tiene de menor clase social. Sí, claro. O querer ser como alguien, quieren ser como alguien. También. Es que los Como medios Messi. de comunicación a veces también como que nos engañan, ¿no? Ver estrellas del cine, de cantantes de pop Claro. y eso, y querer parecerse a ellos, ¿no? Nos pintamos el color de tal persona, Cierto. sí, hablamos Claro. como tal y... Y a la vez no sabemos que la gente esa son regulares, son gente normales que hace lo mismo que nosotros. Claro, es verdad. Claro. Y ojo que hay que tener cuidado porque esto pasa mucho en las redes sociales. En Facebook hay mucha gente que aparenta ser alguien y quién sabe quién puede estar del otro lado. Pasa Claro. mucho en los chats, por eso hubo mucho problema con las redes sociales acerca de la originalidad de la persona, de quién Sí, es. o quién claro. es. Yo ¿Quién sé. está atrás de la computadora? Claro. O algo así. Sí, yo sé, hay que tener mucho cuidado con eso. Y para ustedes que nos están viendo allá, les queremos dejar una de nuestras producciones llamada La Familia Perfecta. Se van a reír, es cómica, pero aparte aparenta mucho esta familia que está ahí. Así que, La Familia Perfecta. Sí. Chicos, yo me voy a devolver la camiseta a ver si me A ver devuelven si la te vuelven la A ver plata si- también, ¿no? Sí, a ver. tengo una confesión para ustedes dos. ¿Qué pasó? Fue gol en contra que metí, no. Salí de aquí. Espíritu Santo llena nuestras vidas. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Una palabra de parte de Dios en un corazón. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios.